Ok, ahora sí. Entonces vamos a retomar la sesión precisamente porque de ahí vamos a retomar otras cuestiones acerca del bien morir, la eutanasia y otros, ¿de acuerdo? A ver, entendido. Ahí está, ya se ve, ¿verdad? ¿Sí? ¿En línea Sí, ya se ve? profesora. Sí, maestra. Perfecto. Sí, ya se ve. Perfecto, entonces, tenemos que un paciente en estado terminal son pacientes que tienen una enfermedad que ya no tiene un tratamiento, una cura o que ya no es reversible, ajá, y que por ello conlleva la muerte en un tiempo determinado. Habíamos comentado que una media son de 6 meses, sin embargo hay pacientes que salen de esa media y duran menos o duran más su vida, ajá. Ahora, estos pacientes también tienen derechos, ¿sí? Como todo paciente y como toda persona, tienen los derechos humanos, ajá. Pero hay especificaciones para las personas que tienen enfermedades terminales. Estos derechos son primordiales para lo que le queda de vida y lo que se va a proceder ante esta situación de enfermedad. Para ello, se retoman cuestiones de valores éticas, que le llaman principalmente bioética. ¿Alguien ha escuchado ese término de bioética? Sí. ¿Qué es? Sí, Ahí ya me ellos he ven asustado. la ética de lo del comportamiento, de lo bueno y de lo malo, ¿no? Al actuar con los principios de la beneficencia, no maleficencia, autonomía. Ajá, exactamente, sí, tiene que ver como dicen lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal, pero está determinado por varios factores, ajá, sí, hubo un científico, un filósofo principalmente, que propuso una triada de la bioética, ajá, bio significa vida o biología, y ética es precisamente este estudio de lo bueno y lo malo, ajá, con respecto a lo moral, que tiene que estar en relación con los derechos que actualmente se estipulan en los derechos humanos universales, ajá. Ahora, ya se abrió la puerta. ¿Cuáles son estos? Ajá, perdón que me salte. Hay situaciones muchas veces que salen o que sí salen muchas veces de las manos de los equipos de medicina, los enfermeros, los médicos, psicólogos y demás. Tienen que tomar estas decisiones en base a lo que primeramente se estipula en los derechos humanos, lo que se estipula en las leyes locales, y lo que estipula la bioética. Ahora, el equipo de enfermería son los que principalmente están relacionados con con que se respeten estos derechos. Y ahorita lo que los vemos me van a decir por qué. A ver, de manera general, la OMS nos dice que las pacientes en estado terminal tienen derecho a recibir un cuidado especializado con el fin de minimizar los riesgos de morir o quedar incapacitados. Es decir, buenos días. Sí. Gracias, Esther. Hay pacientes que quieren seguir con un tratamiento, ¿sí? Sin embargo, pueden tener secuelas mucho más grandes o terminar definitivamente su vida. Habían comentado en sesiones anteriores que si se pasa de una dosis de morfina, por ejemplo, el paciente, pues, deja de vivir. Ese es un ejemplo, ¿sí? O pueden ciertos medicamentos terminar con con el trabajo que está haciendo su sistema nervioso, pero seguir con todas sus funciones básicas de respiración, cardíacas y demás. Entonces ahí también se está viendo afectado por ello. Ahora, ¿qué más tienen derecho? A obtener de sus médicos información acerca de sus condiciones. Sí, hay personas que luego dicen, ¿qué tal si el médico me está escondiendo algo? Como que siento que no me está diciendo la verdad. En realidad eso no debería de pasar porque es parte de sus derechos. Tanto el paciente como sus cuidadores tienen que tener la certeza de qué está pasando, ¿sí? De manera oportuna y veraz. ¿Qué otra cosa? Tienen derecho a negarse a ciertos tratamientos dentro del marco permitido por la ley. ¿Por qué dentro del marco permitido de la ley? ¿A alguien le suena algo? ¿Puede traer la eutanasia? Sí, puede traer la eutanasia ahí. ¿Qué más? ¿Podría ser por lo de la objeción de conciencia, maestra? Sí, también. Así es. ¿Qué otra cuestión? Se vio mucho en la pandemia. Hubieron países que también si los pacientes no aceptaban el tratamiento,
está penado por la ley. Por ejemplo, está en la cuestión de resguardo o recibir ciertos medicamentos. Ajá. Entonces, también tiene que ver con eso, tiene que ver con la toma de decisiones de manera consciente o por parte de sus familiares para recibir ciertos tratamientos o, como bien dicen, la eutanasia. Ajá. Bueno, en los lugares que es legal, ¿sí? Eso es muy cierto. Ahora, el siguiente, hacer visitados por sus seres queridos sin que estos interfieran en las regulaciones de cada unidad de atención, de cuidados intensivos. Ajá. Hay pacientes que, como les habíamos comentado, quieren estar solos, pero la mayoría no lo quiere de esa manera, quieren sentirse acompañados. Y tienen el derecho siempre los cuidadores o los familiares de visitarlos, incluso tienen que haber horarios, etcétera, etcétera, o si las condiciones lo requieren, estar ahí con ellos las 24 horas. Y hay personas que dicen que no dejan ver a sus pacientes, pero solamente son en casos muy, muy especiales. Ajá. Por ejemplo, en estas condiciones de emergencia en la que pasamos hace unos años, en la que no era y sigue no siendo permitido recibir familiares en los centros de cuidados intensivos con personas que tienen COVID. Ajá. Sin embargo, fuera de estas excepciones, tienen que tener el derecho de ser visitados. Sí, habíamos comentado que una persona que se siente apoyada y que está siendo atendida o que recibe atención de sus familiares, no solamente del personal médico, siente más apoyo y tiene mejor estado de ánimo y disposición a lo que se pueda presentar, como en el caso de la muerte. ¿Qué otro aspecto? A recibir asistencia religiosa por parte del ministro o sacerdote de su credo. Ajá. Es decir, pueden pedir este servicio y que el encargado de la, por ejemplo, de la religión o del culto que tenga pueda acudir para darle la atención o los servicios que el paciente está pidiendo, ¿sí? En ningún momento se le puede negar. Habíamos comentado que es muy importante que las personas tengan algo en que creer, ¿sí? Una fe, ¿sí? En la que muchos sabemos que después de la muerte creen que van a ir al paraíso, que va a haber una otra reencarnación u otra oportunidad después de la muerte. ¿Ja? Entonces siempre tienen como ese detalle los centros de atención médica para que las personas se sientan que tienen el derecho y están en la plena disposición de que pueden recibir eso que requieren. Sí, habíamos comentado que los seres humanos en todas las sociedades hay diferentes religiones y creencias. Entonces, parte inherente de toda persona, ¿sí? Tal vez hay quienes dicen, no necesito la religión, pero aún así creo en algo o en alguien, ¿no? ¿Qué otra? A que se les ayude en gestionar de orden legal o personal que consideren importante en su situación vital. Habíamos comentado acerca de las cuestiones legales de la vida y la muerte en la cuestión de asistencia social, con los, ¿cómo se llaman? Los testamentos, perdón, ¿sí? ¿Quién va a suceder, por ejemplo, las propiedades? O un poco más hacia la cuestión qué va a pasar con su propia vida. Si permiten ellos mismos ya no seguir con los tratamientos de medicamentos y solamente seguir con los cuidados paliativos, tiene que ser un proceso también legal, especialmente cuando la persona está consciente. Entonces, también es parte de la atención que dan, por ejemplo, los trabajadores sociales, facilitar esa información a los pacientes y a sus familiares. Y una vez que el paciente ha fallecido también, ¿qué procede? Legalmente, ¿sí? ¿Qué otra cuestión tienen derecho? A que toda información relativa al cuidado de su enfermedad sea tratada con confidencialidad, es decir, no se le va a decir a alguien que él no esté permitiendo. Por ejemplo, hay veces que los pacientes rehúsan que sus familiares o sus cuidadores sepan la información y están en su pleno derecho. Sin embargo, siempre el paciente también tiene que tener la información de por qué sí sería importante que sus cuidadores tuvieran la información acerca de su enfermedad. Sin embargo, esa información no puede salir más allá del ámbito hospitalario. Puede ser con fines pedagógicos sin decir el nombre del paciente en cuestión. Por eso siempre se retoman las iniciales de los pacientes para cuidar la confidencialidad de la persona. Ahora, ¿qué otra cuestión?
tienen derecho a ser atendidos en forma personalizada, con especial referencia al trato respetuoso y considerado. Ajá, toda persona pues tiene derecho a ser respetado, ¿sí? En su cuerpo, en su persona, en sus creencias, etcétera. Entonces, esto también aplica para las personas con una enfermedad en estado terminal. Incluso después de su muerte, tienen el derecho a que su cuerpo sea respetado. Y de ahí se desprende varios, ¿cómo se le puede llamar? Discusiones éticas y morales acerca de los órganos de las personas que fallecen. ¿Qué hacer con ellos? ¿Donarlos o no donarlos? Ajá, y en un momento vamos a retomar ese aspecto. Ahora, ¿hasta aquí tienen algún comentario, experiencia, etcétera, etcétera, que quieran compartir o duda? Los escucho. ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien, perfecto. Todo bien, maestra. Ok. Nos sigamos avanzando. Ahora, ¿qué pasa en México? ¿Serán iguales los derechos que se promueven de manera universal y general o serán diferentes? ¿Ustedes qué creen? Bueno, en mi pizarrón Pueden aquí ser diferentes, ¿no? en realidad son iguales, están basadas en las leyes generales, sin embargo, sí se tienen que adaptar a las leyes locales, a lo que les decía en un momento. Entonces, sí difieren en algunos aspectos. Sí, se basan en lo mismo, los principios son los mismos, pero tienen sus particularidades por la ley local, ¿sí? Entonces, ¿qué derechos tienen aquí de acuerdo a México? Igual que en la anterior, recibir atención médica integral, ajá, es decir, particular y específica a sus necesidades, ¿sí? No es lo mismo un paciente que tiene cáncer a un paciente que tiene tal vez algún paro cardiorrespiratorio que le generó muerte cerebral, ¿sí? O algún otro tipo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más? Ser admitido en una institución de salud. En realidad, todas las personas, ¿sí? No importa que no sean derechohabientes por parte de sus trabajos, tienen derecho a ser recibidos en una unidad hospitalaria cuando lo requieran, ¿de acuerdo? Creo que he escuchado historias de que hay personas que luego no nos quieren recibir, etcétera, etcétera. Sin embargo, el no ser recibidos, la unidad que no los está recibiendo está violando la ley, porque le está negando el derecho a la salud. ¿Qué otra cuestión? No alargar innecesariamente los tratamientos. En la actualidad la tecnología ha avanzado, ¿sí? Todos los descubrimientos científicos acerca de la salud, cómo prolongar la vida y demás. Sin embargo, muchas veces eso trae descontento a los pacientes que están teniendo síntomas desagradables, la cuestión de dolor, náuseas, etcétera, etcétera, por cuestiones avanzadas de las enfermedades. Entonces, también de ahí surge una problemática de hasta qué momento darle al paciente una asistencia que le permita vivir más tiempo a costa, algunas veces, del sufrimiento de la persona. Ajá. O incluso hay pacientes que ya no quieren seguir con los tratamientos, sin embargo, sus familiares sí lo desean. Entonces, también hay que tomar ese aspecto que tienen derecho a no alargar de manera innecesaria esa vida que ya no es de calidad. ¿Y eso qué sucede? O sea, si el enfermo dice que sí, el familiar dice que no, o viceversa. Incluso los propios familiares, entre ellos hay discusiones. Ahí entra un comité de bioética. ¿Qué está pasando? Están sospechando cuáles son los beneficios y los contrabeneficios o maleficencias hacia el paciente? Sí, ahí entran ¿cómo se llama? Una discusión hasta que llegan a un acuerdo que se tiene que tener unanimidad junto con el personal médico y la mayoría de los familiares cuando el paciente ya no está consciente. Sin embargo, cuando el paciente está consciente, la prioridad es la toma de la decisión del paciente. Es cuando hay más problemas. Sí, porque ya no tiene la capacidad para tomar la decisión y lo están tomando terceros. La persona que está como cuidadora y tiene la patria potestad del paciente, ya sea menor o mayor de edad, pero que ya no está consciente cuando es mayor de edad, es el que se le toma mayor importancia, pero tomando en cuenta los beneficios y contrabeneficios de lo que se está decidiendo. Sí, sí, pero que ya no tiene conciencia. Sí, muchas veces es que incluso les hacen de mueva su dedo si dice que sí de esta manera o que no, o la cuestión de pestañeo. Sí, todavía cuando ellos pueden tomar decisiones, aunque sea de esa manera,
es todavía válido, pero sin embargo, si se presenta la situación en que ellos ya no pueden comunicarse, ya no pueden tomar decisiones, ya perdieron la conciencia, las personas que exactamente quedan a cargo de tomar las decisiones son sus cuidadores. Sí, y el personal médico, pero como dicen muchas veces, no están de acuerdo de manera unánime, sino que tienen opiniones diferentes. Bueno, hay varios casos así, pero bueno. Y, pero por ejemplo, mencionas cuidado primario, ¿y ese cómo se comprueba que es cuidado primario? Legalmente, por ejemplo, las personas que tienen, ¿cómo se llaman? Discapacidad, alguna discapacidad especialmente mental, se hace legalmente, se va a hacer legalmente ante el notario o ante la autoridad de salud, que es competente, seguramente ahí entra también ¿cómo se llama? Los trabajadores sociales, y se hace una firma y un documento legal, incluso antes de que entre a una enfermedad avanzada. Se pide regularmente, se hace un patrón cada cierto tiempo de las personas con discapacidad y quiénes son sus cuidadores. Si no hay algo legal, les facilita la información de quién acudir, a dónde acudir. Anteriormente lo estaban haciendo en los DIF. También para recibir apoyos, se dice quién va a ser su cuidador primario. A tal persona, y usted va a ser legalmente su cuidador primario, que tiene la patria potestad de la persona discapacitada. Y cuando entran a ese tipo de circunstancias de enfermedades terminales, también se les pregunta de manera directa quién va a ser el cuidador y el responsable de tomar las decisiones del paciente. Sí, o cuando los pacientes todavía están conscientes y saben que tienen una enfermedad que va a llegar a un estado terminal en el que ya sea posible que se prolongue su vida, pero ya no con calidad, ellos hacen su voluntad anticipada ante también notarios y deciden quién va a ser su cuidador o cuidadores. ¿No de qué? ¿Qué otra cuestión? Cada tiene derechos, de acuerdo a la Ciudad de México, recibir trato digno, respetuoso y profesional, procurando preservar su calidad de vida sin anticipar su fin, ¿sí? Es decir, el personal médico nunca tiene esa toma de decisión sola de que cuándo terminar con la vida del paciente, no. Siempre tiene que, precisamente lo que comentábamos, tomar en cuenta la decisión del paciente o de sus cuidadores, o de, si en algún momento llega a ser algo muy extremo, al comité de bioética. Otra cuestión, recibir información clara, oportuna y suficiente sobre la enfermedad y las opciones de tratamiento. Regularmente hay más de una opción de tratamiento, hay veces que son farmacológicas, que son cuestiones quirúrgicas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siempre tiene que haber más opciones y de no haberlas, siempre tiene que haber menos una. ¿Sí? La única que hay es esta. ¿Qué decisión lo tienes? ¿Lo tomas o no lo tomas? ¿Sí? Pero los pacientes siempre tienen que estar con la completa información de su condición y qué es lo que prosigue. ¿Sí? ¿Qué otra? Dar un consentimiento informado por escrito para el uso o no de tratamientos, medicamentos y cuidados paliativos. Antes de recibir algún tratamiento, especialmente cuando están en enfermedades terminales, los pacientes tienen que dar su consentimiento de recibir o no medicamentos y también de cuestión de cuidados paliativos. Incluso le habíamos comentado, si lo quieren en una cuestión domiciliaria. ¿Qué otra? Renunciar, abandonar o negarse en cualquier momento a recibir o continuar el tratamiento que considere excesivo o extraordinario. Habíamos mencionado a lo largo de este módulo que los pacientes muchas veces ya no quieren seguir los tratamientos medicamentosos, o que estén con sondas, etcétera, etcétera, que prefieren estar con la tranquilidad, sin embargo, con todos los cuidados necesarios para disminuir, por ejemplo, el malestar, el dolor, o la cuestión de aseo personal, alimentación, etcétera, etcétera, hasta que llegue el momento en que pues su vida cese. ¿Qué otra? Pedir que el médico administre medicamentos para aliviar el dolor. Habíamos comentado que esta incluso es una de las bases para el cuidado paliativo de las personas, la reducción del dolor a través de diferentes medicamentos. Sin embargo, los médicos y el personal de salud tienen que estar consciente de las dosis que se le administra a los pacientes, hasta qué momento también dejar de administrarlos, por la cuestión de que puede afectar la salud del sistema cardiorrespiratorio. ¿Qué otra cuestión? Optar por recibir cuidados paliativos en el hogar. Habíamos comentado que hay personas que ya no quieren seguir sus tratamientos en forma hospitalaria y prefieren regresar a sus hogares
y pasar así lo que les queda de vida en ese lugar. Hay pacientes que, bueno, que así lo deciden desde el principio. Sin embargo, tienen que firmar su consentimiento anticipado. La otra cuestión, habíamos comentado igual que de manera general, recibir atención espiritual, asignar también representante legal o persona de confianza en caso de que se pierda la capacidad de expresar sus ideas. Esta duda que había surgido de qué va a pasar, ¿no? Si pierde la conciencia. Y solicitar el cuidado paliativo sea reiniciado. Es decir, que cuando termine o decida que ya no se va a tomar los medicamentos que se necesitan para su tratamiento de su enfermedad en específico, ¿en qué momento tomar los cuidados paliativos? ¿Alguna duda hasta aquí o algún comentario o experiencia que hayan tenido al respecto? ¿Sí me escuchan? No, profesora, todo bien. No, Todo maestra. bien, maestra. Ok, entonces, si nos damos cuenta, son muy parecidos a los derechos de manera general, a los ya específicos de nuestro país, ¿sí? Son muy parecidos. Ahora, hay algunos otros aspectos que están relacionados, como lo habíamos comentado. ¿Qué pasa cuando el paciente ya no quiere seguir el tratamiento y sus familiares sí? O que ya quiere terminar con su vida porque está sufriendo, pero la cuestión de comité de bioética no lo permite, pero el paciente y sus familiares sí. ¿Qué pasa o cómo toman decisiones? Bueno, se toman de diferentes aspectos, pero ya en una cuestión específica, la bioética, que es un término que fue acuñado por Van Rensselaer-Potts en 1970, ¿sí? De la Universidad de Wisconsin, él dice que se tienen que tomar diferentes aspectos. Él determinó que hay un triángulo, por así decirlo, en el que se toman aspectos para tomar decisiones, que compete tanto al ser vivo como, o llamado humano, como otros seres vivos, que lo retoma como el medio ambiente. En la que él dice que a través de estos aspectos, tomarlos en cuenta, nos va a ayudar a interpretar las actitudes y reacciones de la persona enferma en cuestión o del medio ambiente, igual que el equipo de salud. Y esto se le llama trilogía de preceptos de la bioética. La trilogía o triángulo de la bioética. Es esta imagen que ven. Toma en cuenta la cuestión de la justicia, la autonomía y la beneficencia. Se compara la cuestión de justicia, autonomía, beneficencia, autonomía y beneficencia, justicia. ¿Sí? En el primer aspecto de beneficencia y no maleficencia, es el que el mayor beneficio y el menor daño que sea posible es el que va a tener mayor peso para tomar en cuenta. La autonomía. ¿Sí? Con la libertad de la decisión del médico, el enfermo y sus familiares. Pero acuérdense que también el enfermo tiene mucha responsabilidad aquí. Bueno, es mayor el peso que tiene sus decisiones, pero no se puede dejar de lado también las decisiones médicas y de los familiares. Y ahora, ¿qué pasa con la justicia? ¿Sí? Con una equitativa distribución de los recursos económicos, técnicos y humanos en la atención de la salud. Hay personas que dicen, bueno, es que a lo mejor las personas con más ingresos económicos tienen mejor atención. En realidad, si tomamos en cuenta este triángulo, no debería de ser así, sino que debería de ser equitativo, ¿sí? No importa el estatus económico que tenga la persona, aunque en la práctica, pues vemos que los lugares que tienen menores ingresos tienen menores equipos, menor personal especializado, etcétera, etcétera. Sin embargo, para una toma de decisiones, tiene que tomarse en cuenta que todas las personas, sin importar su procedencia o estatus económico de otro tipo, no debería de influir en esto. Ahora, todo este triángulo está basado en valores, ¿sí? Como la bondad. Sí, adelante. ¿Sí? La veracidad, la honestidad, la libertad, justicia, entre otros. Incluso si se dan cuenta, en los derechos que mencionamos de manera general y particular en nuestro país, están también basados en estos valores, ¿sí? La bondad, de estar ayudando al otro, en la cuestión de atender al paciente, ¿sí? De atender sus necesidades, de respetarlo. La libertad de que él tiene para decidir, o que en algún momento sus cuidadores que él designó, tengan la información de manera veraz y oportuna, que tengan la libertad de decidir.
la honestidad, ¿sí? Que el equipo médico siempre esté tomando en cuenta que las personas merecen el respeto de conocer la información de su paciente y de las opciones que tiene o que ya no tiene. Ajá. La justicia, lo que habíamos comentado. Sí, igual hay otros. Sabemos que en la actualidad las cosas cambian muy, muy rápido. Sin embargo, se trata de siempre mantener estos valores. En la práctica, hemos escuchado muchas noticias de que los médicos o personal de salud no trata bien a los pacientes o que prefiere su propio beneficio al de los demás. Creo que siempre hay que tomar en cuenta que por alguna razón estamos estudiando o estamos ejerciendo en el campo de la salud, no solamente por el beneficio económico, no, sino por la cuestión de atención a los demás. O no sé ustedes qué los movió, aparte de la cuestión económica, para dedicarse a esta área de la salud. Los escucho. ¿Qué los motivó y los sigue motivando? En caso de la satisfacción de sentir que puedes apoyar a alguien. Ajá, por ejemplo, la cuestión de apoyar a alguien, la cuestión de la generosidad y la bondad, ¿no? ¿Alguien más? El de la satisfacción personal de saber que ayudaste a alguien a mejorar. Así es. Muchos coinciden en eso. Y en realidad eso debería de estarlos moviendo y también en la toma de decisiones. Ahora, regreso a la pregunta. ¿Por qué dice la OMS que el equipo de enfermería es el que está más relacionado a velar que se cumplan los derechos de las personas con enfermedades terminales y no otra persona? Por ejemplo, el trabajador social o el psicólogo o el propio médico. ¿Por qué? Porque somos quienes brindamos los cuidados principales y tenemos contacto directo con el paciente. Así es, son ustedes quienes están en contacto mayormente con los pacientes y quienes proveen de los cuidados básicos y principales de los pacientes y de sus cuidadores. Así es, esa es la razón por la que la OMS ha determinado que ustedes son quienes tienen que velar por los derechos de los pacientes. ¿Sí? ¿Alguien más? Y sobre todo que conocemos sus necesidades de cada uno de ellos. Exactamente, ustedes son quienes más conocen después de los propios pacientes y los cuidadores, inclusive es que sus cuidadores no tienen tan consciente las necesidades de sus pacientes y ustedes sí, su formación les ha permitido identificar esas necesidades. Sí, muchos son quienes llevan los registros de su día, sus necesidades, de qué medicamentos se les han administrado o en qué dosis, etcétera, etcétera, y los cambios que tienen a lo largo de su jornada de ustedes, ¿no? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Si nos da tiempo, al final regresamos a este triángulo para ver el video acerca de este. ¿De acuerdo? Sí, Ahora. maestra. Sí, maestra. Habíamos comentado que las decisiones en cuanto a la indicación, realización o suspensión de procedimientos diagnósticos o terapéuticos en enfermos moribundos no siempre es fácil. Habíamos dicho que toda persona, de acuerdo a su enfermedad y sus antecedentes personales, lo que está reflejado en el historial clínico y demás, hace que las situaciones sean diferentes, al igual que las personas que lo acompañan al paciente como tal. Sí, tiene diferentes ideas, creencias, y muchas veces esto hace difícil o facilita la toma de decisiones. Y esto se aúna con lo que habíamos comentado. Los avances científicos han hecho que la muerte se lleve de manera diferente y que la duración entre la agonía y la muerte como tal se prolongue cada vez más. Entonces, las decisiones ya no solamente corresponden al médico o como tal, sino que ya entra en juego la decisión, como habíamos comentado, del paciente, si está consciente, o de sus cuidadores legales. Y sí, dime. Porque sí, en cuestión de que es un paciente que no tiene familia. Eso también es muy verdad. Que no tiene familia, no sé, está le pasó algo que no tiene como conciencia en sí mismo. Sí. Hay que igual entrar. Exactamente. Sí, si el paciente, como aquí dice, no tiene familiares y ya buscaron y no, realmente no los tiene, o alguien conocido que pueda tomar la decisión y que ya no haya manera de alguien más que recaiga esa toma de decisiones,
los médicos con por así decirlo, la autorización de la unidad de cuidados intensivos o de la unidad donde esté el paciente y de los comités de bioética, van a ser quienes tomen la decisión. Ajá. Por ejemplo, si el paciente tal vez ya nada más mantiene su estado, ¿cómo se llama?, de cardiorrespiratorio, pero ya su funcionamiento del sistema nervioso y de otros órganos ya no funciona, o de algunos de ellos nada más, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a terminar ya con su vida o se va a poder tomar los órganos para donarlos? Eso lo va a tomar en cuenta los comités bioéticos, ajá, locales, y si ya van más lejos porque no pueden llegar a una decisión, pues ya nacionales e internacionales. Ajá. Sí, pero sí existen esos casos. Sí. ¿Ok? Pero siempre es bajo las normas también legales que están rigiendo la localidad, ¿sí? El estado, por ejemplo, no todos los estados tienen las mismas leyes. Es muy marcado, por ejemplo, en el aborto, ¿no? No todos los países, en todos los estados, está legalizado el aborto. Ajá, por ejemplo. Es un caso típico, y también lo mismo pasa con la cuestión de donación de órganos y la eutanasia. En nuestro país todavía no está permitido, sin embargo, otros países como Australia, Holanda, algunos estados de Estados Unidos, ¿sí? Está permitido, pero por ejemplo en Estados Unidos no todo el país lo tiene legalizado. Entonces también hay que tomar en cuenta la ley que está rigiendo cada país o local. Y ahora, lo que vamos es que a partir de estas cuestiones de qué va a pasar con la vida del paciente o qué tratamiento se va a seguir o ya no, se encuentran varios problemas bioéticos. Uno de ellos es el encarnizamiento terapéutico, o que también se le llama distanasia, ¿sí? ¿Qué es la distanasia? ¿Alguien la ha escuchado? Ahí ya medio tiene soplada la respuesta. Le suena como eutanasia, ¿no? Sí. Como a Sí, más distancia o o algo menos. así. Sí, es también igual terminar con la vida del paciente, ¿sí? Sin embargo, tiene aquí un componente de crueldad, ¿sí? ¿Por qué? Los pacientes se encuentran en un estado de enfermedad terminal y se le empiezan a aplicar o administrar, ¿sí?, medicamentos o otros aparatos tecnológicos que le permiten seguir viviendo de manera artificial. Sin embargo, llegan a ser crueles porque prolongan la vida de manera innecesaria del paciente. Sin embargo, no lo beneficia nada, porque estadísticamente, a través de otros estudios, etcétera, de la experiencia médica, se ha visto que no hay mejoría y solamente tienen al paciente para hacer pruebas, como si fuera, pues sí, un conejillo de indias, ¿sí? Entonces no hay beneficio para el paciente, solamente para la investigación, y muchas veces incluso ni siquiera para la investigación. Entonces tiene un tinte de crueldad y es la que se tiene que, por así decirlo, erradicar. Sin embargo, hay prácticas, actualmente todavía las hay en algunos lugares, que siguen con esto. Esto se veía mucho anteriormente durante las guerras, la Primera o Segunda Guerra Mundial. Las personas, los soldados que estaban en estados muy deplorables de salud, seguían con ellos teniéndolos con vida, ¿sí?, a costa del sufrimiento, para hacer experimentación acerca de qué funcionaban los medicamentos, qué síntomas podían eliminar, pero siempre había esa crueldad, ¿sí? Incluso esta cuestión de que hay pacientes que ellos mismos ya no quieren seguir con los tratamientos y aún así el equipo médico sigue insistiendo en que tiene que tener este procedimiento. Entonces, eso se le llama distanasia o encarnizamiento terapéutico. Incluso su nombre como tal lo dice, ¿no? Encarnizamiento, ¿sí? Y esto pues es antiético y antimoral. Ahora vamos a ir a otra que esta le suena más. Es la eutanasia como tal, ¿sí? Cualquiera casi nos diría que eutanasia solamente hay de un tipo, ¿no? Que es darle muerte al paciente para que tenga un buen morir, ¿no? Incluso la palabra, por su etimología griega, dice buena muerte. ¿Qué tal? Sin embargo, no todos los países lo ven como algo ético-moral, especialmente por la cuestión de las creencias filosóficas y religiosas demás, ¿no? La mayoría de las personas tienen la creencia que terminar con la vida de alguien
no está bien. Ajá. ¿Por qué? Porque dicen, ¿por qué terminar la vida con alguien? ¿Por qué no seguirla? Incluso uno de los preceptos hipocráticos es la vida, ¿no? El principio de la vida. Sin embargo, tiene sus detalles ahí. También otro precepto es el bienestar sobre, bueno, el beneficio sobre el maleficio, ¿no? Ay. Ahí está. Sí, y otra cuestión que habíamos comentado que todas las sociedades tienen religiones o creencias, ¿no? Y la mayoría de ellas es de que está penado terminar con la vida de otro ser vivo, ¿no? Especialmente de otra persona. Entonces, a pesar de que los médicos tienen una formación científica en la que, entre comillas, separan la religión de las prácticas científicas, siempre la mayoría es bien difícil de que lo separen. Dicen, es que esta fuerza mayor es quien me apoya para tratar a mis pacientes, para sacarlos adelante y demás y demás. Y me indica mi religión de que está mal terminar con su vida, ¿sí? Entonces, muchas veces esto lleva a un problema difícil de resolver. Es por eso también que todavía no se ha llegado a una solución en la que los países completamente legalicen la eutanasia como una solución al sufrimiento del paciente, ¿sí? En estados ya de enfermedades terminales o de sufrimiento, pues, grande. Sí. Ahora, hay dos tipos de eutanasia, ¿sí? Está la eutanasia pasiva y la eutanasia activa. La eutanasia pasiva es en la que no se ejecuta ninguna acción ni se aplica ningún procedimiento medicamentoso. Los pacientes ya no quieren recibir ningún tratamiento. Y regularmente se pide o se tiene en mente que los pacientes cuando tienen una enfermedad avanzada en la que tienen un mal pronóstico hagan su testamento de vida en la que determinen quién va a ser sus cuidadores legales y qué va a pasar con su vida como tal, su tratamiento. Si va a querer seguir recibiendo tratamientos o ya no, antes de que pierda la conciencia. Ajá. Y esto hace apelación al derecho de la muerte con dignidad, al bien morir. Ahora, la eutanasia activa es en la que los equipos de médicos administran procedimientos o medicamentos para parar el funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio y encefálico y se destina la vida del paciente. Ajá. Es decir, si hay administración de un procedimiento, contrario a la pasiva, que se suspende toda administración de medicamento o procedimiento. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí quedó claro? No más. Sí. Ok, Vamos bien, maestra. perfecto. Porque vamos a ir haciéndolo un poquito más complejo. Ahora, hay otros términos. No sé si han escuchado el término de suicidio asistido. Sí, ¿Sí? ¿Es lo mismo que eutanasia o es diferente? sí lo había escuchado, pero realmente no sé si sea lo mismo, maestra. Ok, Es que como tal la eutanasia es el bien morir, ¿no? Ajá, Y el suicidio asistido es cuando tú acompañas a la persona a tener un mal deceso, pero yo no sé si estoy bien. pero también le das acompañamiento en la eutanasia, ¿no? Sí, podría ser, pero este estamos de la palabra, ¿no? Porque en el otro lo manejamos bonito, ¿no? Morir. Y aquí suicidio, tu cabeza que vuela a otras cosas, ¿no? Como que lo vas a matar. Sí, así Y en es. el otro como que no es tan drástico. Exactamente. O sea, que él te dice, sí, yo no sé. Llévame al proceso para tener una muerte digna, vamos a decirlo así. Sí, sí diferencia, pero es muy poca. Miren, Profesora, por lo que leo aquí que pone usted, no sé, usted corríjame, puede ser que, bueno, en el suicidio asistido, o sea, sí tienen una enfermedad grave los pacientes, pero no necesariamente tiene que estar en una etapa terminal. así es, pero la mayoría que llegan a estas decisiones son estados también terminales o de dolor tal grado que los pacientes ya no están dispuestos a tolerar. Ajá. Entonces, lo que hacen los pacientes es que influyen en los médicos, en el equipo médico, para que se le administre algo o se le deje de administrar y fallezca. La mayoría de las veces
va en el hecho de que dicen, bueno, es que usted no lo puede hacer porque no quiere, ajá, porque legalmente no está permitido. Entonces, deme algo a mí para que yo mismo me lo administre. Así ya usted no me lo tiene que administrar. Ajá, entonces el equipo médico muchas veces lo facilita y sigue el procedimiento el propio paciente o sus familiares para terminar con su propia vida. Ajá. Ahora, esta cuestión de que los pacientes dicen, bueno, está bien, yo no te lo administré, sin embargo, legalmente está mal porque serían cómplices del homicidio, ¿sí? Aunque sea... Ajá. Sí, pero en ese caso, él como tal tampoco como que lo pidió así las grandes cantidades, sino que los pacientes son los que nos piden y solitos se lo administran y denme la dosis que sea necesaria para que exactamente termine mi vida. Es un medicamento, se le van a los cuidados paliativos, le llaman rescate. Cuando el paciente ya no quiere el rescate, ya saben, un problema. Sí, pero no está permitido legalmente. Ajá, entonces, el equipo médico corre el riesgo de ser enjuiciado y llevado a la cárcel, multado, etcétera, etcétera. Así es. Ajá, ahora, la diferencia está, bueno, se parece mucho a la eutanasia activa, en la que se administra un medicamento, ¿sí? La cuestión es de que aquí, el suicidio asistido, el paciente es quien se administra el medicamento, y en el otro, en la eutanasia asistida, el equipo médico es quien lo administra. Ajá, pequeña diferencia, ¿no? Pero aquí entonces habría complicaciones legales. Sí, porque es cómplice de... Así es, y que es que puedes... Exactamente. Sí. Sí, así es. Maestra, maestra, una pregunta. Ahorita que menciona esto del suicidio asistido, la eutanasia, no se podría agregar, bueno, se podría agregar que en el suicidio asistido nada más es como, pues, consentimiento de solo del paciente o también interviene la familia en este caso. Hay veces que la familia interviene y dice, bueno, ok, estoy de acuerdo con mi paciente, pero hay veces en la que la familia ni siquiera está, exactamente, está de acuerdo, está consciente que su paciente ya no quiere vivir, pero no está de acuerdo con que se termine con su vida. Entonces, muchas veces es por eso que recurren directamente al personal médico, a quien le piden los medicamentos y ellos mismos se lo administran, ¿sí? Hay veces que son, pero muy pocas veces las que he escuchado, pero sí las hay en que los pacientes dicen, bueno, está bien, yo se lo administro a mi paciente y los familiares. Sí, no es necesario que usted, médico, enfermera, etcétera, etcétera, se lo administre. Yo se lo administro. Sí, cuando pierden la conciencia, pero ven que ya está sufriendo. Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, aquí ¿Y vemos... eso es legal, maestra? No, no es legal. Sí, no es legal. Si fuera legal, sería más como eutanasia, porque no tendrían que recurrir a decirle a los médicos, bueno, está bien, ya no quiero vivir, usted hágame un procedimiento para darle fin a mi vida y que sea legal. ¿Sí? Por eso no es catalogada como eutanasia, sino suicidio. Ajá. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Sí. Ok. Sí. Bueno, ahora hay otro término muy parecido, la ortotanasia. ¿Alguien la había escuchado? No. Ok, esto se parece mucho pero no lo es, a la eutanasia pasiva, ¿sí? Se deja de administrar los procedimientos médicos, los medicamentos, para que el paciente solamente recibe cuidados paliativos. Ajá, ¿sí? Sin embargo, la diferencia es de que la eutanasia es para darle fin a la vida al paciente, ya darle una buena muerte. Sin embargo, la ortotanasia es para ayudarle a morir, no para que muera, sino que tenga un proceso no más rápido, sino adecuado o de poco sufrimiento al momento que llegue su muerte. Ajá. Son los cuidados paliativos. ¿Sí? Ok. ¿Sí o no? Ok. Ahora, ¿qué pasa en México? En México como tal, la eutanasia no está permitida, ¿cómo se llama? El suicidio asistido es ilegal. Sin embargo, la ortotanasia no. O sea, los cuidados paliativos no. ¿Sí? Incluso desde el 2008, el 7 de enero de 2008, se publicó una ley de la voluntad anticipada, en la que los enfermos
deciden, bueno, toman la decisión y lo hacen legal, de que ya no quieren tomar los medicamentos o procedimientos médicos para su enfermedad. Ajá. Entonces, se dan los cuidados paliativos. Ajá. Esto sí es legal en nuestro país. Ajá. Ahora, ¿quieren alguna duda hasta aquí? ¿Se podría No, decir maestra. que la ortotanasia son los cuidados paliativos, maestra? Sí, es lo mismo, son los cuidados paliativos, solamente que con otro término, ¿sí? Ok. Maestra, sí. nada más Dígame. para agregar que en el 2014 sale en el diario la norma 0011 de cuidados paliativos. Ah, ok. Ok. Entonces, es como una especificación. Entonces, en 2008 dicen, bueno, está bien, tiene derecho a anticipar que ya no quiere recibir su atención de procedimiento médico, y entonces en 2014 dice, ya es como que se hace obligatorio dar los cuidados paliativos. Ok. Qué buen dato. Ok, entonces, ¿hasta aquí alguna otra duda, comentario? Bueno, No, maestra. ya nos regresamos a los videos. Ahora, aquí hay un poco más específico, como dicen, de los cuidados paliativos que se requieren en la ortotanasia. Ajá. Hemos comentado que en México ya no es legal la eutanasia. Sin embargo, en la Ciudad de México, el 60% de la sociedad de que tiene o requiere una voluntad anticipada, regularmente tiene un rango de edad entre los 61 y 80 años, ¿sí? La mayoría de ellos se da por complicaciones de enfermedades crónicas o por degeneración de la edad, ¿sí? Y aquí retomamos un poco de los cuidados paliativos, ¿sí? Son orientados a mantener o incrementar la calidad de vida, no a terminarla, sino esa vida que todavía tienen los pacientes, pero con enfermedad, es darles una mejor calidad, ajá, desde aspectos biológicos, psicológicos y sociales, ¿sí? En la cuestión biológica, toda la cuestión física, de órganos, de limpieza, de higiene, de alimentación, etcétera, etcétera. Psicológica, la cuestión emocional, apoyo y demás, y la cuestión social, en que siempre tienen que estar acompañados, las cuestiones legales, ¿sí? De seguimiento de los trabajadores sociales, ajá, para ellos y para sus familiares. Ajá. Y habíamos comentado que los equipos que dan los cuidados paliativos es multidisciplinario, ¿no? Están médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, nutriólogos, etcétera, etcétera. Ajá. Incluso especialistas de otro tipo. Ahora, vamos con la donación y trasplante de órganos. ¿Sí? Sí, desde incluso antes, pero la mayoría de las... Hay niños que tienen enfermedades raras y ya están así que en cuidados paliativos, y el cuidado primario es el que solicita la voluntad anticipada. Sí, así es, o incluso el propio paciente. Sí, sin embargo, la estadística, sí, eso es verdad. No solamente personas de esta edad, de este rango de edad, son los que lo solicitan. Sin embargo, la mayoría, ese 60%, es quien lo solicita en ese rango de edad. Como dices, incluso personas más jóvenes lo piden. Ahora, habíamos comentado qué pasa con la donación de órganos. En nuestro país es legal la donación de órganos, sin embargo, no como en cualquier situación. Ajá. Es decir, nadie puede tomar mis órganos para salvar a alguien más sin mi consentimiento. Ajá. Incluso existen iguales cuestiones legales acerca de ello, en qué condiciones voy a donar mis órganos, si también soy candidato para hacerlo cuando estoy vivo, ajá, y cuando ya perdió la vida alguien también, ¿sí? Si la persona había dejado alguna voluntad de donación de órganos cuando estaba en vida, o si sus pacientes o cuidadores legales lo permiten, porque si no es algo ilegal en cualquier país. ¿Sí? Sin embargo, hemos escuchado muchas veces esta cuestión del tráfico de órganos, ¿no? Que extraen los órganos de manera no exactamente, de manera clandestina, y los venden por sumas muy grandes de dinero en todo el mundo. Ajá. ¿Qué pasa? Nos dice que el trasplante como tal es una transferencia de órganos o tejidos o células de la parte del cuerpo a otra, o de un individuo a otro, ajá, que lo requieren. Ajá. Y dice que en México el órgano más de personas que se recibe es de riñones.
que más de 2,000 personas se encuentran en espera de recibir un trasplante de órganos. Son muchas personas que están en la lista de espera de cualquier edad. Ajá. Y el tejido con mayor lista de espera es el de córnea, ¿sí? La cuestión de la vista. Ahora, hay dos tipos de donación. La donación en vida y la donación al fallecer. Ajá. Esta cuando es el fallecer está más, ¿cómo se le puede llamar? En discusión ética. Ajá. ¿Qué pasa? Dicen, es que ya no tiene vida como tal, ya nada más tiene su funcionamiento básico, ya ni siquiera eso de respiración ni cardíaca, pero sus órganos siguen todavía funcionando. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Donarlos o no? Porque también la persona tiene derecho al respeto a su cuerpo aunque ya no tenga vida. Lo habíamos comentado anteriormente, ¿no? Ahora, nos dice aquí que por un paro cardiorrespiratorio, al dejar de funcionar el corazón, solo se pueden donar tejidos como córneas. Y por muerte encefálica, el tallo cerebral deja de recibir sangre y se pueden donar órganos como el corazón, hígado, pulmones, páncreas y otros tejidos, la cuestión de la piel y demás. Ajá. Y en vida, en algunos casos se puede donar algún órgano, ajá, o porción de órganos sin afectar la salud, como los riñones. Tenemos 2 riñones, se dona uno de ellos. Se ha demostrado que la persona puede vivir solo con uno de los riñones. Sin embargo, hay situaciones en las que el paciente receptor rechaza el órgano por incompatibilidad del sistema, ¿cómo se llama? Exactamente. Inmunológico, ajá. Y entonces también hacen estudios de compatibilidad y demás. Y ahora, para poder donar, se tiene que saber lo siguiente. No todas las personas tendrán la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Hay personas que tienen alguna enfermedad de transmisión, por ejemplo, por sangre, como SIDA, que no pueden donar los órganos. Ajá. Y el trasfallecimiento de una persona que decidió ser donadora, ya de manera anticipada, los profesionales de la salud tendrán que evaluar la factibilidad de la donación, es decir, que si todavía los órganos están en buenas condiciones, si es compatible con el receptor, etcétera, etcétera. Ajá. Y ahora, hay una documentación que se necesita hacer cuando está en vida y que se decide donar, ajá, y que tiene que ser la donación consciente, ¿sí? Expresando a todas aquellas personas cuya voluntad después de la vida sea donar sus órganos y o tejidos para utilizar con fines terapéuticos. Incluso hay centros en los que se hace esa documentación para decir, yo quiero donar incluso nada más este y este órgano, ¿no? O como si solo las córneas y entro en un estado vegetativo. Y las personas que deciden no hacerlo, incluso cuando les dicen, su paciente, usted pueden donar, tiene las condiciones necesarias y está en un centro hospitalario, dicen, no, yo no quiero donar, ok, no se puede llevar a cabo ese procedimiento y no está mal, no tendría por qué suspendérsele el derecho a la atención médica solo porque no quiso donar. Ajá. Ahora, hasta aquí, ¿alguna duda, comentario, experiencia? ¿No? ¿Ustedes han decidido en algún momento si quieren donar sus órganos o no? Sí, yo sí. Bien. En mi licencia de conducción, Ok, también sí. Sí, porque otra cuestión, otro mito que tienen las personas es de que si ya han hecho ese consentimiento de un órgano, dicen, ¿qué tal si tengo un accidente? Dice, y hay más probabilidades de que no me quieran atender para que mis órganos sean donados. También existe esa creencia, ¿no? Ok. O hay personas que por sus creencias religiosas y espirituales no quieren que se les retire nada de su cuerpo porque ya no podrían entrar enteros al paraíso, por ejemplo, ¿no? Ok. ¿Alguna otra duda, comentario, sugerencia, etcétera, etcétera? No, maestra. No. Esta parte de los donantes, porque al final hay gente que realmente sí lo necesita. Sí. O sea, me tocó conocer a una persona, un chico que necesitaba el trasplante de corazón y que este chico, pues no llevaba una vida mala. Era un chico que yo creo que era muy echado para adelante, la verdad. Tendría como sus, que será 26, no, como unos 32, 33 años cuando falleció el chico. Él recibió afortunadamente un corazón y le dijeron que pues no iba a durar mucho para hacer el trasplante de corazón. Le habían dado 3 años y el chico duró 10.
pero al llegar a los 10 años, se va, ¿no? Y al final la persona que su hijo le donó un corazón a este chico cuando se murió, pues le dijo, ¿qué me hiciste volver a ver a mi hijo que no fuera la persona? La misma persona. Entonces yo creo que sí es importante que a lo mejor en cierta parte lleguemos a pensarlo bien. La verdad es que tampoco es la vida sana que llevamos todos o que alguna vez decidimos llevar por los excesos, por la situación laboral, por la comida, por muchas cosas, ¿no? Porque ya te pones a pensar como todo en esa parte que va a llegar a un punto donde a lo mejor algo de ti va a poder ser ocupado por otra persona, ¿no? Pero pues siempre yo creo que la parte egoísta de uno es decir, ya lo me voy a morir, ¿no? Pero no se ponen a pensar que a lo mejor algo de su puede funcionar. Así, en nuestro país existe muy poco la cultura de la donación de órganos. Hay otros países, por ejemplo en Europa, que está muy dado a esta cuestión de fomentar la donación de órganos. Incluso hay campañas y días de la concientización para la donación de órganos. En nuestro país no hemos escuchado algo así como tal, o no se hace muy difundido. Así es. Pero incluso ya para donar sangre, muy pocas personas están dispuestas a hacerlo. Sí, porque tienen miedo a las agujas, ¿no? ¿Qué tal si algo me pasa? O si me desmayo, ya me van a sacar mucha sangre. Incluso esas cuestiones las personas no están dispuestas a hacer, ni siquiera por sus pacientes que requieren luego la sangre. O ese aspecto ya no lo hacen, porque, por ejemplo, si ingresa alguien en algún hospital, ya como requisito son los donadores. Y no les hacen el procedimiento hasta que no cumplan con los 3 o 4 donadores que les piden. Entonces ahí es donde dicen, bueno, ¿qué le hacen a la sangre que yo dono si yo era donador de cada año? Sí, sí, es que el requerimiento de sangre es muy, muy grande. Sí, no solamente a nivel nacional, sino de manera internacional. Y muchas veces hay incluso tipos de sangre muy raras, ¿no? Y se hacen invitaciones especiales a las personas que tienen tipo de sangre A, B o negativo, ¿no? Así es. Y bueno, desde ahí también, como dices, ¿qué pasa con la sangre o qué pasa con los órganos que se donan? ¿A quienes van dirigidos? Muchas veces también está esta cuestión de la privacidad de los datos de las personas receptoras. Yo me acuerdo que en el link te piden, después de que tienes el cuarto de usuario, te piden 3 donadores. ¿De ley, no? Sí. Sí, pero también hay como un mínimo de veces que, bueno, perdón, máxima de veces que puedes donar también para mantener tu salud, ¿no? El nivel de sangre, hemoglobina y demás. Creo que es cada 3 o 4 meses. Cada 3 meses en hombres y cada 4 en mujeres. Sí, también tienen que pasar. Y el peso también, tiene que tener más de 50 kilos la persona y más de unos 50 también. Así es. Sí, y así como se dona sangre, también la cuestión para donar órganos, la persona tiene que cubrir ciertos requerimientos. Y ahora estás en estudios para ver si puedes donar. Antes no, nada más te preguntaste a tu cuestionario. Y ahí, pero ahora ya no. Ya te dicen, ¿sabes qué? Para tal día te vamos a hablar para después de venir. No, ya, pero tienen que, sí puedes donar, si estás atrás, pero sí, exactamente. Creo que tiene que haber pasado 3 meses al menos de las perforaciones y creo que medio año de los tatuajes. Y incluso ya son los estudios más específicos por los síndromes que han estado saliendo, por ejemplo, el síndrome de Duchenne. Por la contaminación de la sangre. Ok, sí, también nos pasa con la donación de órganos, tiene que cumplir con ciertos requisitos, hacen igual todo un tamizaje clínico de la persona donadora, igual del paciente receptor. Exactamente. Y muchas veces las personas no quieren donar por eso, porque tienen miedo de que, ¿qué tal si no funciona? De todas maneras ya me sacaron mi órgano. Sí, pero siempre hay que tomar en cuenta también los beneficios. Ok, ¿hasta aquí algún otro comentario, duda, queja, sugerencia? ¿Todo bien? Ok, bueno, entonces voy a ir platicando. Ya la siguiente sesión, ya es la última. Sí, Maestra. Dígame. Perdón, sí, yo tengo un comentario ahí. El tipo de ejecución bueno, que se llevaba a cabo en Estados Unidos de la silla eléctrica, ¿ese es un tipo de suicidio o no, nada que ver?
Hay personas que lo quieren catalogar como eutanasia social, y otra como, no, nunca va a ser suicidio, porque la persona misma que exactamente tendría que llevar a cabo esa reflexión, decir, no, yo ya quiero que terminen con mi vida, entonces legalmente alguien más no podría decidirlo. Sin embargo, la cuestión de la silla eléctrica, alguien más está tomando la decisión y no siempre con el consentimiento de la persona que se le va exactamente, ¿sí? Entonces, muchas veces las personas dicen, más bien es eutanasia social, ¿sí? Los que están a favor de este tipo de penas de muerte. Ajá. Porque saben que está haciendo afección a la sociedad como tal. Es un mal que se tiene que terminar, ¿sí? Entonces, muchas veces por eso están a favor y está legalizado. Sí, es que, bueno, me refería a esto porque hace tiempo leí un poco sobre un caso de el Albert Fish, le decían el Gray Man, el hombre gris. Este cuate era bueno, según fue un caníbal que, ahora sí que descuartizaba, destazaba a los niños y pues también mató a gente. Y entonces al final se hizo, pues obviamente fue algo llegó hasta las autoridades y ahí se determinó, utilizaban el término de caso imputable o inimputable. Y entonces se determinó pues que le tocaba, ahora sí que en ese país, en Estados Unidos, la silla eléctrica. Sí, pero si él no tomó la decisión, no se le puede llamar suicidio, ¿sí? Un suicidio es cuando alguien termina con su vida por decisión propia, exactamente, y que lo lleva a cabo o pide ayuda para llevarlo a cabo. Ajá. Entonces no se puede catalogar como suicidio. Lo que sí he visto es que sí se cataloga en algunos lugares como eutanasia social, ¿sí? Se le da fin a la vida de la persona precisamente para terminar con un problema que está afectando a su alrededor socialmente. Ajá. Sí, Pero gracias. ese también es un problema bioético. Ok. ¿Algún otro comentario o duda? ¿No? Ok. Bye. Ok. Entonces, si no tienen dudas, les voy comentando qué va a ser la actividad para la semana y cómo proceder la siguiente semana. Para esta semana les voy a poner un caso bioético, y ustedes van a decidir qué se está tomando en cuenta para llegar a decir que está llevándose a cabo un buen procedimiento, por ejemplo, darle fin a la vida de un paciente. ¿Qué está tomando en cuenta y por qué creen que es bueno o es malo? Van a tratar de justificar por qué han decidido ustedes que está bien o que no está bien. Entonces, subí ese caso y van a responder las preguntas que vienen. Si está bien o si está mal, ¿por qué? ¿Qué están tomando en cuenta para tomar esa decisión? Ahora, va a estar la cuestión del glosario de 5 preguntas, de 5 conceptos, y la evaluación semanal va a ser de 5 preguntas. Toda la información está aquí en la presentación, ¿sí? Y les voy a encargar que vean los videos. A ver si nos da tiempo. Que vienen aquí acerca de distanasia, eutanasia y ortanasia. Y la otra del triángulo de la bioética. ¿Sí? Ok. Ahora, la siguiente sesión, ¿sí? Como ya les había comentado, va a ser la última sesión. Ok, va a ser la última sesión. Sí, vamos a ver todavía los temas del seguimiento de las personas acerca de la muerte, sí, la cuestión de la resiliencia, la adaptación a los cambios, especialmente después de la pérdida. Sí, el sentido de vida, dolor y sufrimiento y muerte, y acompañamiento e intervención tanatológica ya de manera más específica, ¿sí? Voy a procurar no tardarme más de 50 minutos para que los que no puedan ya después en la tarde del examen, de una vez hagan el examen en la hora de clase, ¿de acuerdo? El examen va a ser de 30 preguntas, ¿sí? Voy a seleccionar algunas preguntas de las evaluaciones semanales para que puedan ustedes contestar en ello en la plataforma, igual va a ser de opción múltiple, ¿de acuerdo? Ahora, para esta semana, que es la última, la siguiente sesión, ya no va a haber tarea, ¿sí? Solamente les voy a abrir un apartado de participación que es esta de foro, para que ustedes me den su opinión acerca de este tema y como una conclusión, ya para cerrar, ya no tengan que hacer tareas. Pero sí les voy a pedir que reserven el examen, ¿ok? Voy a dejarlo todavía el domingo,
¿sí? O sea, mañana, perdón, entre 8 días y el domingo, para que puedan resolverlo, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras, si ya están tomando la clase, hagan el esfuerzo por contestar en ese momento, ¿sí? Porque si no, después se vuelve complicado, se atraviesan ciertas situaciones que luego están fuera de nuestro alcance poder resolverlas o evitarlas, y entonces se pierden el examen. Y acuérdense que el examen, ¿qué porcentaje tiene? No, menos, tiene 20%, ¿sí? Pero hay quienes dicen, es que me esforcé, incluso veo que esforzaron, hicieron todos sus trabajos, etcétera, y les falta el examen final. Si ya tienen 8, entonces es como mucho tiempo y esfuerzo invertido para no hacer el examen final, ¿no? Ok, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, No, maestra, dígame. perdón, entonces el examen lo vamos a hacer el día 4. Así es. ¿Sí? Ah, ok. Sí, porque Gracias, yo en maestra. este transcurso de la semana voy a tener que entregar las calificaciones. Ajá. Entonces, si también por eso les quiero reiterar también que me entreguen sus trabajos que les hacen falta, etcétera, etcétera. Sí, porque todavía sigo viendo que hay quienes les faltan trabajos. ¿Ok? Acuérdense que las tareas representan el 40% de la calificación. Así que hagan el esfuerzo por entregarlas. Sé que trabajan, etcétera, etcétera, pero si les faltan muchos, su calificación pues sí se ve afectada. ¿Ok? Entonces, para que no tengan problemas, aunque ya sé que está de tiempo y no van a valer 10, pero ya no les van a hacer falta, ya no van a tener 5 al menos. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda? No, está bien, maestra. Todo bien, gracias. Gracias, maestra. Ok. Entonces, si no hay más dudas, la dejamos la sesión por el momento hasta aquí y nos vemos la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Ok, acuérdense, Sí, maestra. hagan tareas, tienen la oportunidad, ¿de acuerdo? Ok, bueno, entonces, si no hay más por el momento, me despido y nos vemos la siguiente sesión. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, maestra. Igualmente. Bonito fin a todos. Bye. Bye. Gracias, maestra. A ustedes. Nos vemos, maestra. Muchas gracias. A ustedes. Buen fin de semana. Gracias, profesora.